Para escuchar Yoyelwe Radio online, debes ingresar a nuestra web www.yoyelweradio.cl. Allí seleccionas el reproductor y disfrutas de la selección musical y los programas que tenemos preparados para ti. ¿No escuchaste algún programa? ¿No pudiste estar presente? ¿No lo escuchaste en la señal? No importa, queda también en nuestra página el podcast donde puedes ingresar. Síguenos en nuestras redes sociales, en Instagram y en nuestro canal de YouTube. Comenta, comparte, difunde. Damos inicio a nuestro segundo programa de este ciclo de ¿Por qué, Janet? Saludamos a nuestros panelistas, saludamos a Daniel Olivera. ¿Cómo estás, Daniel? Hola compañero, hola Antonia, Carmen, Matías, Rafael. Saludar a todos los vecinos y vecinas que están sintonizando este podcast. Súper. Desde también Rafael González nos acompaña. Hartos comentarios de volante y maleta recibí, Rafael, después que te vieron aquí, que tiene que volver, así que estamos esperando. Sí, ahí vamos a hacer una nueva temporada. A ver qué pasa cuando sean las elecciones. También un saludo a toda la gente de la Unión, sus alrededores. Saludo al compañero también Eduardo, que no pudo estar hoy día con nosotros. Saludos al invitado y a toda la gente que nos está escuchando. Una de las personas que me retaron, me dijeron, oye, puros hombres. Dije, ¿cómo que puros hombres? Si yo dije que la compañera Carmen Pinón no pudo asistir y estaba nuestra community manager, igual nuestra editora, así que no son puros hombres, señor. Así que hoy damos la bienvenida a Carmen, que, bueno, por razones que habíamos contado, no pudo acompañarnos el primer programa, pero está aquí nuevamente. ¿Cómo está, compañera? Hola compañeros y compañeras, bien, muy bien. Aquí estamos contenta de poder compartir en este espacio. Un saludo especial a todos los panelistas y a todas las personas que nos van a ver en este programa. Así es, muchas gracias, Carmen. Y bueno, y bueno, lo habíamos anunciado la semana pasada, estuvimos también promocionando en redes sociales, ahí Antonia estuvo trabajando, viendo algunas preguntas que también nos hicieron por ahí que vamos a tener. Y tenemos, yo creo que es un invitado, para nosotros un honor que Matías, a pesar de cómo es una campaña, todos sabemos cómo es una campaña, todos hemos visto también a Matías en su campaña, de que pueda hacerse este tiempo de poder estar con nosotros. No somos un medio influyente como los otros, pero sí llegamos a donde queremos y necesitamos llegar. Y está aquí acompañándonos hoy día Matías Fernández, candidato a diputado por el distrito, odontólogo, ex core también, y hoy, como lo decía, candidato a diputado. Así que Matías, por favor, preséntate en este panel. Oye, muchas gracias por la invitación. Feliz de estarles acompañando. Eh, Siempre es bueno hacerse un tiempo para los distintos medios, ya sea digitales, radiales, sobre todo los regionales, que son los que la gente los subestima muchas veces a nivel nacional, pero es por donde la gran mayoría de las personas se informa también en regiones. Así que feliz de estar compartiendo con ustedes. Mi nombre es Matías Fernández, no soy nada del futbolista, lo único que comparto con él es que todos nos retiramos del fútbol, así que estoy contento de acompañarlo acá. Soy dentista de profesión, vengo desde el área de la salud, pero también siempre muy ligado también al área ambiental y al área del fomento productivo, que son dos áreas que, si bien muchas veces tienden a verse contrastantes o equidistantes, particularmente en los discursos que hemos empezado a ver en los sectores políticos de la derecha hoy en día, eh, yo soy convencido de que se puede congeniar tanto el crecimiento del país como también su conservación ambiental. Así que estoy feliz de acompañarle acá, poder compartir un rato conversando sobre las ideas que se juegan en esta campaña, más allá incluso de las candidaturas que las pretenden representar. Muchas gracias, Matías, y también por tus palabras. Y bueno, ¿por qué, Janet? Nuestro programa, pero hoy la pregunta se transforma y cobra también, claro, el mismo sentido, el mismo sueño que tenemos y decimos, ¿por qué, Matías? Debo ser, a partir con esto y decir, Matías, ¿cómo ves tú? Bueno, eres joven, eres joven, ¿cierto? Ya.
¿Cómo ves tú el rol de la juventud en este proyecto político? ¿Ya? ¿Y cómo motivarías a los jóvenes a que aún no se deciden a que vayan a votar y que voten por ti, por supuesto? Oye, sí, mira, siempre es difícil, o sea, no sé, yo lo considero como siempre es difícil pedir el voto. Es como que siento que hay una brecha que es compleja porque es un salto de confianza bien importante. Yo creo que voy a partir por la parte de los jóvenes que preguntan, que yo creo que es como, también explica la situación electoral en la que nos encontramos hoy día. El mundo joven es un mundo que hoy día está viviendo transiciones muy importantes que no hemos sido capaces también de poder analizar con detención. Eh, Tuvimos una pandemia que está teniendo efecto eh, en cuanto a la salud mental de la sociedad que todavía no terminamos de descifrar. Yo creo que en 10 años más recién vamos a tener los estudios que nos digan como qué es lo que pasó con la sociedad chilena. Y hay un mundo joven que emerge, nativos digitales, que tienen una globalización inmediata, un consumo de información inmediata, donde las estructuras del Estado, las estructuras de la política, que son más lentas, que son más engorrosas, no son para nada llamativas. Entonces ahí yo creo que hay un desafío no del mundo joven propiamente tal, sino también de quienes estamos insertos en política, de poder lograr generar esta conexión de lenguaje que ayude a conectar con el fondo del problema, son cuáles son las visiones de futuro que tenemos. Yo considero que el mundo joven siempre, o sea, siempre es un mundo que tiene que estar activamente interpelando, activamente cuestionando. Para mí es esencial que el mundo joven haga eso. Cuando el mundo joven deje de hacer eso, vamos a tener una sociedad que se va a estancar por muchos años. Y ahí yo creo que voy a tratar de unirlo al por qué, ¿no es cierto? ¿Por qué entonces el mundo joven o por qué uno debería como acercarse a lo que nosotros proponemos como candidatura? Es porque nosotros estamos con la clara definición de que ese ímpetu de cambio que el mundo joven tiene que ser no solamente escuchado y archivado, tiene que ser escuchado activamente, tiene que ser llevado a una propuesta, tiene que ser debatido, conversado, tiene que ser puesto sobre la mesa eh, por el mundo político de una forma que sea vinculante. Y lo que ha pasado en los últimos años es que muchas veces, y por eso también hay un desapego bien importante en los últimos estudios que se han hecho, un desapego del mundo joven, menor de 18 años, particularmente hombres, a lo político en general, porque lo que empezaron a ver durante su vida es que, aparte del adultocentrismo que siempre ha rondado por generaciones, además, ven una falta de retribución, de escucha activa, de resolución de problemas que los hacen pensar en formas individuales de resolver sus problemas. Y yo ahí creo que ese es un desafío. Yo estoy convencido de que tenemos que poder volver a articular ese espíritu colectivo que nos caracteriza como país, un espíritu solidario, un espíritu colectivo. Y ahí yo creo que el mundo joven es el protagonista de este escenario y ahí tenemos que obviamente preparar no solamente discursos, sino que acciones, es decir, acompañar las palabras de hecho para que el mundo joven pueda sentirse identificado no solamente en una candidatura, sino en las propuestas que llevamos adelante. Y ahí las propuestas, solamente muy, muy brevemente, eh, voy a llevarlas a un ejemplo. Se habla mucho de la salud, del especialista, del hospital, se habla mucho desde esa área, que está bien, es como importante, hay que hacerse cargo. Pero cuando hablamos de programas enfocados en el mundo joven, muchas veces son muy pocos o inexistentes. Y es ahí donde nosotros tenemos que ser capaces de, a través también de las propuestas, de la propia política, demostrar que sí hay un interés por resolver problemas que ellos viven día a día y que lo expresan en distintas partes, pero que no se han sentido escuchados y por ende no ven relevante la política hoy en día. Yo Pregunta. voy a comenzar. Mira, dentro de las cosas que conversamos en el colegio de profesores, hemos hablado mucho sobre la necesidad de vincular, ahora que te escuché hablar sobre el mundo productivo, sobre vincular la educación con el mundo productivo de nuestra región. Y en ese sentido nosotros
propusimos al director del servicio local en Valdivia que pusiera atención en eso, porque es muy necesario generar ese espacio. Ahora mi pregunta es cómo vas a aportar tú desde el Parlamento con el mundo productivo y qué aspectos consideras que es necesario, porque finalmente tú mismo hablabas de que es necesario articular todas estas áreas que hay en el mundo social. Y dentro del mundo social, la educación, desde mi humilde punto de vista como profesora diferencial, es que nosotros somos la madre de las profesiones. Los profesores y profesoras somos la madre de las profesiones. Sin un profesor, ningún profesional llega a puerto, ¿ya? Y en ese sentido, nosotros creemos que es súper importante que nos articulemos tanto con el mundo productivo como con la vida de nuestra región, ¿ya? Y mi pregunta apunta a eso, a preguntarte cuál es el aporte que tú crees que puedes hacer desde el mundo parlamentario hasta el mundo productivo de nuestra región. Sí, súper. Oye, muy buena pregunta y de paso saludar a todos los profesores y profesoras del país que yo concuerdo contigo son en la base estructural de la sociedad. Eh, Primero, hacerlo, o sea, compartir una premisa, que es la incorporación a través de la educación de lo que significa el mundo productivo regional. Hoy día hay una disociación muchas veces por parte no solamente del estudiantado, sino que también desde las líneas programáticas que se enseñan a hablar sobre estos temas. O sea, hay experiencias en otros países de combatir lo que se llama el analfabetismo económico, ¿ya? Que tiene que ver esencialmente con explicar cómo funcionan los países, lo que significan ciertas interacciones internacionales, y eso es relevante en un contexto político porque si no, el mundo joven, su única educación financiera o de desarrollo económico de fomento productivo está asociada a premisas que escuchan en alguna parte. Que es un poco también lo que hemos visto un efecto hoy día. O sea, yo me he encontrado con gente de 16 15 años que dice, como repite estas premisas que tienen algunos candidatos de ultraderecha, de, oye, pero el país tiene que volver a crecer, tenemos que volver a crecer como en los 90 al 6%, como repitiendo una premisa sin entender nada de lo que está pasando por medio. Eh, pero al mismo tiempo, entrando en una contradicción bien interesante, que es que el mundo joven también es profundamente conservador del medio ambiente. Es decir, como acá, por ejemplo, te encuentras a esa misma persona defendiendo que no ingresen proyectos que contaminen el río, que contaminen las aguas, que talen los bosques, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que creo yo? Ahí la educación es un epítome fundamental y ahí hay que buscarlo legislativamente de que la educación vuelva a robustecerse y para robustecerla, para que no solamente a anclar este tema del desarrollo productivo, sino que también otros que son muy relevantes, podamos formar en el largo plazo una sociedad mucho más equitativa en los contenidos al momento de discutir estos temas. Pero haciéndome cargo de la otra parte, cuando estemos en el Congreso, en lo inmediato, porque esto estamos pensando en el largo plazo, en 4 años, qué es lo que podemos hacer, ¿no es cierto? Yo creo que he identificado tres cosas que son fundamentales. La primera, que es que terminar con esta dicotomía como medio ambiente, crecimiento o desarrollo económico. Y en esta región ese tema es fundamental porque se ha instalado de que prácticamente el mundo ambiental es el que detiene el progreso de la región. El progreso de la región no está anclado a eso, está anclado a la falta, y aquí lo uno al segundo punto, está anclado a la falta de incentivos para que empresas dentro del marco de las líneas que la región quiere para poder ser un aporte económico para el país, ingresen en ese marco. ¿Qué quiero decir con esto? Yo creo que hay que generar los incentivos para que las empresas lleguen acá, pero con tres condiciones. Que tanto la persona o tanto el empresario que hace la inversión, recupere su inversión.
sin duda. La segunda, la retribución medioambiental que ese proyecto pueda generar en cualquier espacio que se instale. Y la tercera es la retribución social de ese tipo de proyectos. ¿Y por qué es relevante esos 3 puntos? Porque estamos en un momento donde la región de los ríos viene acompañado de un alto ingreso de proyectos de energías renovables no convencionales que, sin duda, traen inversión, pero que no generan ninguna retribución, ni desde el punto de vista tributario, ni desde el punto de vista medioambiental, ni desde el punto de vista social, a donde se instalan, ¿no es cierto? Entonces, ahí ya tenemos un elemento que es complejo y que hay que resolver. Y eso desde el Parlamento eventualmente tiene que ser resuelto a través de no... Yo aquí discrepo con la mirada de la permisología. Yo no creo que es la permisología la que entrampa los proyectos de inversión a nivel regional, sino que creo que es dos cosas que son fundamentales, que es la tecnología y las dotaciones que tienen los sistemas de evaluación ambiental para revisar los proyectos y que las podamos revisar no después de, sino que previamente en su pertinencia, tecnología, etcétera, etcétera, además de la responsabilidad empresarial de quienes vienen a invertir en la región. Hoy día hay incentivos y hay que seguirlos fomentando a través de ley de presupuesto, a través de las legislaciones también de rentas regionales, para, por ejemplo, generar incentivos verdes para la inversión sostenible. Hoy día existen los créditos verdes que se entregan a nivel central, pero son insuficientes porque necesitamos robustecer ese ecosistema regional con mayores incentivos que van desde los espacios que se ocupan hasta estos créditos verdes que se llaman, que le permiten a las empresas poder instalarse. Entonces, esos 2 puntos como tal. Y lo tercero tiene que ver con qué visión, o sea, qué empresas queremos que lleguen a la región. No vamos a invitar a una minera a instalarse, ¿no es cierto? O vamos a también, y planteo esto, vamos a dar la discusión sobre si queremos, por ejemplo, a raíz del cambio climático, que se instalen en la región empresas asociadas a la producción de palta. eh, Son inversiones, pero que, ojo, que también ya están comprando riberas del lago Ranco, también las empresas vinícolas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esa discusión sobre qué empresas queremos para la región también tenemos que dar. Y ahí no solamente depende del Congreso, hay que ser también sinceros. Depende de las conversaciones regionales y las articulaciones regionales que haya que dar. Y las articulaciones, una de las funciones que tienen los parlamentarios, aparte de legislar, fiscalizar y priorizar el presupuesto nacional, tiene que ver con la articulación regional. ¿Y qué articulación hay que dar? Gobierno regional, gobierno central, municipalidades, sociedad civil, para poder avanzar en herramientas regionales como el Plan Regional de Ordenamiento Territorial, quien siempre lo que hace, te dice, este territorio lo vamos a ocupar para esto, ¿estamos todos de acuerdo? Estamos todos de acuerdo. Este territorio vamos a incentivar este tipo de inversión o de resguardo o de protección, ok, estamos todos de acuerdo. Entonces ahí yo creo que trato de tocar lo más rápido posible todos esos temas porque sin duda hay altas profundidades. No hablo, por ejemplo, de lo que significa la inversión turística, ¿no es cierto? O de otro tipo de inversiones que generan un mayor crecimiento regional. Recordemos que la región de los ríos alcanza a cubrir casi igual eh, lo que se le entrega desde el PIB central propiamente tal. Entonces, es una región que generalmente o está al debe o está en lo justo. Entonces, yo creo que con pequeños pasos podemos avanzar, pero particularmente esta región tiene también otra de las áreas muy, muy importantes, que su valor no está en el extractivismo ni nada, si bien a pesar de tener una de sus mayores empresas que sea Celco Arauco y que sea una empresa extractivista y de producción de celulosa, yo creo que el valor de esta región está en el valor agregado y en la multiplicidad de emprendimientos que hoy día podrían generar una economía circular y una economía de valor agregado que sea menos dañina con el medio ambiente y que aproveche de mejor manera el talento que existe en la región para subir en la productividad regional que tenemos. Para ello, el Congreso tiene que ser un aliado destrabando las trabas burocráticas que existen hoy y aportando, mediante glosas presupuestarias, los incentivos para cumplir lo que mencioné anteriormente para la inversión sostenible regional. Nosotros, antes cuando se trabajaba con el binominal, y que en buena hora se terminó el sistema, nuestro sector tenía sus propios diputados, ¿ya? Que era como, bueno, La Unión, Río Bueno, Futrono, Panguipulli, como la zona cordillerana, y La Unión, que toca un poco de costa también. Y en ese sentido, igual, de esta zona salían por lo menos 2 diputados, ¿ya? Siempre uno de cada lado, ¿ya? De ahí el binominal.
Con el cambio, tenemos una circunscripción más grande, que es toda la región. Y en ese sentido, igual, como se dice por ahí, la soberanía ahora va a residir en toda la región, digamos, para los diputados, ¿ya? ¿Qué es lo que tú, como ves, o cómo podrías apoyar desde tu gestión a la gente de este sector, para que diga, ese es mi diputado, como lo decimos nosotros? O sea, yo voto por Mati Fernández porque eso va a ser. ¿Qué es lo que tú más o menos has visto con respecto a eso? Oye, no, gracias por la pregunta, es muy importante. Primero, compartir contigo que el cambio de distrito que estamos, ya van 10 no, más, 12 años del cambio, ¿no es cierto? Ha generado hoy día estos análisis que hay que revisar finalmente en cuanto a la representatividad. Pero yo creo que están todos ligados a una cuestión fundamental, que es una conversación que vamos a iniciar cuando estemos en el Congreso, que es cuánto estamos avanzando en descentralización, tanto política, tanto administrativa como también fiscal. La descentralización política tiene que ver con que ojalá, o sea, la descentralización política hoy día se siente que es un check porque se puede elegir el gobernador, pero no es suficiente, no es suficiente. Porque además tenemos otros problemas que tienen que ver con que, por ejemplo, gente de La Unión, Río Bueno, Lago Ranco, todavía tienen que bajar a Valdivia a hacer ciertos trámites, ¿cierto? Entonces nosotros lo que queremos hacer, primero, es la desconcentración de servicios que están radicados en Valdivia. Se habla sobre el centro cívico, que yo creo que es algo que hay que empujar, que hay que generar un lugar único donde estén todos los servicios y que sea fácil para quien desea hacer sus trámites, pero además tenemos que desconcentrar con oficinas. Y ojo que hay ministerios que han avanzado en ello y ha sido solo voluntad política. La Seremi de Salud, por ejemplo, avanzó con la oficina del Ranco, y así otros servicios han podido avanzar. Por ejemplo, está en discusión algunas aperturas de oficina en Panguipulli, que también tiene esta condición, que si bien está en la provincia de Valdivia, está a 2 horas y media de Valdivia, ¿no es cierto? Sí, y eso sin contar Coñaripe, Liquiñe, Chocuén con el Tume. Entonces, lo que yo creo que, o sea, no lo que yo creo, lo que yo estoy convencido que vamos a hacer es avanzar en una descentralización, no solamente hablando de la región versus Santiago, sino también dentro de la región, cómo hay problemas de centralización, particularmente en Valdivia. Yo siendo valdiviano, entonces como yo creo que hay que desconcentrar esto, pero también hay que poner ciertos límites. Hay una cuestión que puede sonar conmigo populista, le he dado vuelta en la cabeza y lo voy a plantear aquí. Creo que lo he tenido solo en conversaciones informales. Eh, que es que también cuando tú descentralizas, por ejemplo, los cargos, como el delegado provincial del Ranco o la oficina del Ranco, idealmente que esté gente que es de allá, pues, que es del Ranco, que conoce la realidad, que tiene esa facilidad. Yo sé que esto está inmerso en otro escenario, que es más bien como el político, ¿no es cierto? Como cómo se definen esos cargos. Pero nosotros tenemos que ser capaces de iniciar en el Congreso esa discusión a 10 años, un poco más de 10 años de esta reforma. Y ahí mencionar que, de hecho, dentro del programa Janet Jara se está hablando sobre descentralización a diferencia de los otros programas. Yo creo que es un paso importante de seguir profundizando el proceso de descentralización. Y estoy convencido que no solo Janet Jara, sino nosotros cuando estemos en el Congreso vamos a hacerlo porque efectivamente es fácil esconderse detrás de la bandera de descentralización siendo de región y no darte cuenta que en tu propia región también hay un excesivo centralismo que hay que combatir. Así que por ahí nosotros vamos a iniciar esa discusión sí o sí, que es la evaluación de todo este proceso de descentralización política para poder ya avanzar en medidas atingentes de compensación en este caso, la provincia del Ranco, que permitan sentir que en el futuro no sea solo una excepcionalidad que autoridades de allá puedan salir electas. De hecho, en el core se dio una cuestión bien particular, no sé si que hay 3 cores que son de Futrono, siendo Futrono una de las comunas, de la penúltima comuna más pequeña del Ranco, ¿no es cierto? Pero eso es una especie de anormalidad electoral, pues, ¿no es cierto? Lo ideal es que la representatividad no esté determinada en un 80% por donde tú vives o donde te radicas, sino que esté determinada por tus ideas. Sí, mira, después hacen el corte, ¿cierto? El corte y pega. Sí, dale. Ah, ya, qué bueno. Oye,
es muy importante lo que tú acabas de decir, que el tema de la descentralización interna. O sea, igual hemos ido avanzando. El hecho ya de los hospitales, que igual ha sido un tema como un poquitito álgido, especialmente aquí en La Unión. Yo trabajo en Río Bueno, sí, para mí fantástico que siga avanzando el de Río Bueno, pero eso sirvió igual para descentralizar, o sea, tener dos polos de salud. Y además que tenemos una región que es un poquitito distinta al resto de las regiones donde, no sé, pues, Temuco, la capital, queda en el centro, Talca queda en el centro, Rancagua casi en el centro, entonces, y aquí tenemos nuestra capital queda como en una orilla. Sí. Y además con un difícil acceso por el lado nuestro, que es la ruta Payaco-Valdivia. Entonces, es complejo y en ese tiene mucho sentido lo que tú dices, ¿ya? De eso de descentralizar algunas cosas, si bien claramente no se puede descentralizar todo, pero sí es bueno tener algunas oficinas de nuestro mayor uso, no sé, pues, INDAP también la tenemos acá, Vialidad, también tenemos una oficina de Vialidad, y así ir avanzando de a poco para que la gente de acá también, mientras no se haga más expedito la llegada a Valdivia, puede hacer algunos de esos trámites importantes en esta zona. Así que qué bueno que tú pongas el punto ahí en eso también, en la descentralización interna. Sí, solo agregar una cosa que se me escapó de hecho. En la Unión, particularmente con el Hospital de la Unión, es así como una muestra así clara de la centralización que vive el país. Porque el avance en materia del Consejo Monumento en un minuto con respecto al Hospital de la Unión está terminada por una institución que solo su decisión final solo radica en Santiago, en el Consejo que se sesiona en Santiago. Entonces, yo creo que hay que pelear fuertemente para, además de esta desconcentración de oficinas, que esas oficinas puedan tomar decisiones propias. Yo creo que ese es el paso que tenemos que la oficina del Consejo Monumento Nacional en la región pueda tomar decisiones propias con respecto a lo que ve, que la oficina de INDAP pueda tomar decisiones propias dentro de un marco, ¿no es cierto?, que le permita al INDAP a nivel regional. Y lo mismo con el resto de oficinas. Yo creo que ahí radica el poder de crecimiento y de fortaleza política, democrática que pueden tener las provincias y las comunas de cada región. Matías, he encontrado muchas cosas valiosas de los que has mencionado, te he escuchado atentamente, he estado tomando apuntes en algunos pasajes. Hablaste de una sociedad productiva, ¿cierto? Y es amigable, y que sea una sociedad productiva que sea amigable y respetuosa con el medio ambiente. Son cosas que no son dicotómicas, que son cosas perfectamente compatibles. Eso yo lo valoro mucho, lo quiero relevar en este comentario para la gente que nos escuche, ¿cierto? Nuestra candidata presidencial, Janet Jara, también ha dicho algo que me recordó un poco a lo que tú mencionas, cuando, por ejemplo, menciona, ¿cierto? El alza del sueldo mínimo. Eh, no es algo que donde haya que elegir, ¿cierto? Si tenemos buenos sueldos o tenemos productividad para las empresas. Y es eso lo que tenemos que apostar eh, a, a socializar con nuestros vecinos y vecinas para que se entienda que una sociedad productiva, como tú bien lo mencionas, ¿cierto? No se contrapone, todo lo contrario, cuando toma en cuenta el factor social, cuando toma en cuenta el factor medioambiental, ¿cierto? Y a la vez pone el foco en recuperar la inversión local, eh, son cosas perfectamente compatibles y para allá tenemos que apostar. Otra cosa que quiero aprovechar de comentar es que encuentro muy valioso y que no quiero dejar pasar, es que cuando se habla de mayor descentralización, ¿cierto? Hacíamos recién el comentario de lo que es Valdivia respecto de comunas. Pero incluso pasa en un nivel un poco más allá, digamos, que es como los sectores rurales consideran que se sienten aplazados. Yo lo llevo escuchando años, tengo familiares, por ejemplo, en el sector de Yancacura, que es muy lejano, que en invierno es muy complejo, por ejemplo, que los caminos son de ripio suelto, donde yo sinceramente considero que allí las personas están en riesgo de su seguridad al momento de trasladarse a la ciudad o al pueblo, como se les dice, ¿cierto? Solamente, por ejemplo, para conseguir víveres. ¿Y por qué hago este comentario? Porque en el fondo se nos ha dicho últimamente, ¿cierto? Como también bien mencionaste en un momento, la gente se está informando lamentablemente por plataformas,
como TikTok, por ejemplo, ¿cierto? No desde fuentes confiables. Y se nos ha dicho que eh, a mayor estado, ¿cierto? Hay como una casta de supuestos, bueno, unas palabras bien feas que usa la ultraderecha, parásitos se le menciona, ¿cierto? Pero la verdad es que eso no es así. Cuando existen mayor descentralización, ya sea desde lo político o lo administrativo, es el Estado que está penetrando en esos territorios, que está ejerciendo una presencia. Eh, y en ese sentido es el Estado, ¿cierto? Lo que somos nosotros sirviendo a la ciudadanía. Entonces, cuando escuchamos esto, hagámonos la pregunta de qué vendría siendo, ¿cierto?, ese funcionario público, porque a la larga puede ser perfectamente alguien que viene a solucionar un trámite en un sector rural, y en ese sentido eso lo quiero destacar, compañero Matías. Lo que sí, tengo algo para preguntarte bien conciso, porque sabemos de tu gestión como consejero regional, sabemos de tu presencia, sabemos que mucha gente del mundo político regional confía en tus capacidades, en lo que tú representas esta candidatura para que estés en el Congreso concurriendo a la conformación de leyes para dar soluciones a nuestra región. Entonces, en ese sentido, te quiero hacer una pregunta un poco hipotética. Los primeros 100 días, supongamos, de tu mandato. Los primeros 100 días, ¿qué logro en tu gestión quieres materializar? Algo concreto que tú digas, voy con todo con esto para mi gente de la región de Los Ríos. ¿Cuál es el caballo de batalla para los 100 días y cómo beneficia a la gente de la región y especialmente los sectores rurales? Sí. Oye, mira, es una pregunta difícil porque merece una honestidad importante. Es decir, me atrevo a mencionar lo siguiente, como la pregunta es tan difícil como decir qué es lo que espero, o sea, como cuál va a ser finalmente después de 4 años, por lo que la gente creo que va a reconocerme finalmente. Eh, pero ahí yo quiero plantear eh, uno, dos, tres puntos que para mí son fundamentales, eh, que no tienen que ver con acciones particulares, sino que con formas de hacer las cosas. La primera que hemos comprometido en todas nuestras reuniones es transparencia. Y transparencia no significa solamente mostrar, oye, estoy yendo al Congreso, oye, aquí pueden meterse a transparencia activa y ver cuánto estamos ocupando en viáticos, etcétera. No, no tiene que ver con eso. Tiene que ver con la transparencia de lo que pensamos, de lo que decimos, de lo que hacemos y de lo que trabajamos. Una transparencia que hoy día yo me atrevo a decir que en el Congreso no existe. Una transparencia de plantarse frente a los vecinos y vecinas y hablar de tú a tú sobre proyectos de ley que cambian su estilo de vida. Es decir, sentarme con la pequeña agricultura familiar campesina y decirles por qué se votó un proyecto de ley que les cobra impuestos, y del cual ahora parece ser que todos los parlamentarios se encogen de hombro al momento de decir por qué, que lo que votaron quizás no lo entendieron bien o que en realidad no votaron eso, ¿no es cierto? Como, ya, lo primero es transparencia. Es transparencia de decir por qué voto lo que voto, por qué creo lo que creo, y incluso en esa discusión encontrar algunos puntos en común y puntos que simplemente no va a estar de acuerdo. Y uno tiene que ser transparente con la ciudadanía que la elige y la que no te elige. Eso es como lo primero, transparencia. Lo segundo es un elemento de renovación que no tiene que ver con la renovación de cara, de juventud. No sé, yo creo que después de 100 días la gente tiende a que no. Yo puedo ser, no sé, 10 años más joven y entrar a la Cámara de Diputados y hacer las cosas igual que alguien que lleva 80 años haciendo las cosas. Entonces, la renovación tiene que ver con las formas y las formas tienen que ver con que las leyes no se pueden seguir discutiendo a espaldas de la ciudadanía, por más pequeñas o grandes que sean. Yo siempre ocupo aquí un ejemplo que me pasó
2017, cuando yo era candidato a Core, fuimos a una junta de vecinos, había un diputado en ese entonces, se estaba discutiendo una reforma de las pensiones y los vecinos de esa reunión llegan y dicen como, diputado, diputado X, voy a censurarlo para que no me demanden por injuria ni calumnia ni nada por el estilo después. Diputado X, ¿qué es lo que está pasando con las pensiones? ¿Y sabes cuál fue la respuesta del diputado? ¿Sabes? Fue, mira, es un tema muy complejo, pero despreocúpense, porque vamos a trabajar para que salga lo mejor posible. Esa no puede ser la respuesta de un diputado de la República a un vecino de vecina que está preocupado genuinamente por un problema que le atañe. Nosotros tenemos que ser capaces, quizás no en el lenguaje técnico que se ocupa en el Congreso, pero siendo un lenguaje donde uno puede hablar horizontalmente cuál es la posición de cada uno. Entonces nosotros vamos a renovar, no en caras, sino en la forma de discutir la política en el territorio. Y lo tercero tiene que ver con que uno no puede dar cuentas de lo que hizo cada 4 años. Uno tiene que ser capaz de plantearse por lo menos 2 veces en el año sobre lo que está haciendo, sobre cómo va, y no para estas cuentas públicas que son autocomplacientes, y esa cuestión no sirve de nada, sino cuentas públicas que sean para discutir, para decir, sabes que no estoy de acuerdo contigo, estoy de acuerdo contigo, oye, aquí podríamos hacerlo de esta forma. Entonces yo creo que nuestros primeros 100 días, independiente que vamos a ingresar proyectos de entrada, nosotros vamos a ingresar el proyecto de ley para la sonrisa joven, vamos a ingresar el proyecto de reforma para la reforma del Consejo de Monumentos Nacionales, que es una ley del siglo pasado. Vamos a ingresar un proyecto de ley que se haga cargo de la situación, particularmente con respecto a el SLEP y el financiamiento basal que tiene que tener la educación. Vamos a ingresar un proyecto de ley que se haga cargo, entre otras cosas, también de los pérdidas de beneficios sociales para quienes se formalizan, particularmente en las agrupaciones de mujeres, que es donde corre más el miedo de formalizarse precisamente por ello. Vamos a ingresar a esos proyectos de ley y a los 100 días nos van a ver que vamos a estar ingresando a esos proyectos. Pero a mí lo que me importa es también los otros 3 puntos que puse, que esos 3 elementos genéricos que han establecido en la forma que hacemos las políticas, y si eso lo logramos dentro de los primeros 100 días, mejor todavía. O sea, como sin duda va a ser un beneficio importante, pero ello también va a depender con quién estemos gobernando. Para mí, lo ideal es que podamos gobernar con Janet Jara, que estas ideas que nosotros estoy planteando sobre la mesa no es una cosa que se me iluminó a mí. Estoy seguro que con Janet podemos potenciar esas formas de hacer la política, podemos potenciar las mejoras que necesitamos. Y es ahí donde queremos trabajar fuertemente en los primeros 100 días. Mati, ahí tocó mi corazoncito profesional ahí cuando dijo sonrisa joven. Dos cosas con respecto a eso. Tú sabes que las listas de esperas odontológicas son las listas de esperas más grandes que hay en Chile, digamos, y que es la lista invisibilizada, ¿ya? Porque si bien en muchos casos no lleva un riesgo de muerte, pero sí influye en todo nuestro roce social, psicológico, mental, ¿ya? Pucha, pasan los años y se sigue aumentando la lista de espera, aunque ahí debo reconocer que en el gobierno del presidente Boric sí se ha tratado de mejorar, especialmente en la contratación de más especialistas. Se han hecho algunos programas también, listas de espera especiales en cirugía maxilofacial, en rehabilitación, en endodoncia, en ortodoncia, pero aún así falta. ¿Cómo tú aportarías para disminuir esa lista de espera? Y si nos puedes explicar un poquito más de tu programa de Sonrisa Joven. Sí, vale. Oye, no, bacán. Me quitaste las palabras de la boca. Efectivamente, como lo decía alguien hace mucho tiempo, la ontología cuando dejó de matar, dejó de ser importante para la salud pública. Y hay gente hoy día, yo me atrevería a decir que el 98, 90% de las personas tiene algún problema de salud oral, ya sea desde las encías hasta los dientes. O hasta otros más complejos como cáncer orales, que también son súper poco diagnosticados, pero que son muy letales y es un tremendo problema para el país. Nosotros primero creemos que tenemos que fortalecer algunas de las líneas que ya existen, que han bajado su cantidad de financiamiento a través del tiempo por diversas razones. Yo creo que hay que poner el foco de una vez por todas en la salud dental. En cada conversación que voy, la salud dental, cuando la planteo, es como ya, ¿alguien cree que la salud dental es importante? O sea, como que todo es importante, como que cuando tú empiezas a hablar te das cuenta que la salud dental no solamente es una molestia, es un dolor crónico, es gente que
tiene vergüenza de ir a pedir trabajo porque tiene problemas dentales, tiene problemas de salud mental por dolores crónicos que lo acompañan toda la vida. O sea, como es un problema mucho más complejo que solamente una lista de espera que es una de las más largas. Pero también tiene que ver con la oportunidad que tenemos para poder atender a esas personas. Hoy día hay un programa que es el Chile Crece Contigo, programa cero, que nos acompaña desde la infancia. Tenemos a los 6 años, a los 12 años, y también el programa de cuartos medios, que algunas veces, dependiendo del convenio, incluye los terceros medios. Y nosotros, lo que nos encontramos ahora, que es uno de los focos de la campaña, nosotros encontramos un problema de trabajo y lo acoplamos a salud. Y aquí voy a explicar, por eso salió el Sonrisa Joven. Dentro del trabajo nosotros encontramos dos grupos que son los que más están sufriendo con la empleabilidad acá en la región de Los Ríos. Primero, mujeres, son las cifras de desempleabilidad más altas del país, particularmente en la informalidad, y jóvenes. Jóvenes estoy diciendo jóvenes que trabajan desde los 15 algunos hasta los 29 años. Entonces, nosotros creemos que la nosotros hablamos de un programa Ley Sonrisa Joven, sabiendo que los programas son iniciativa presidencial, ¿no es cierto? También esto va dentro del marco de lo que Janet Jara ha puesto, que ha sido la única presidenta también candidata presidencial que ha hablado sobre la salud dental dentro de su programa, y eso es muy relevante e importante. Y queremos, además de fortalecer los programas que atienden a todas las mujeres hoy día, queremos generar un programa que se haga cargo de la juventud, entendiendo que ahí está también una fuerza laboral, está un problema muy subdiagnosticado de la real problemática que hay. A mí me tocó trabajar como dentista del Centro de Salud de la Universidad Austral de Chile durante 12 años. Y en ese centro, yo cuando entré, voy a ser súper sincero, entré y dije, son cabros de la universidad, aquí con suerte voy a pillar una calle. Nos pillamos de todo, de todo, de todo, todo. Problemas complejísimos hasta problemas más simples. Y eso habla en un público que está entre los 18 y los 29 años, promedio, más encima en gente que todos pertenecen a los quintiles más pobres de la población. Entonces, poner un programa que se haga cargo de eso con una atención de salud oral integral, además de otros elementos de salud que nosotros hemos conversado, que tiene que ver con el refuerzo de las clínicas dentales móviles para acceder a los sectores rurales, además de la telemedicina para acceder a otras prestaciones, particularmente en zonas alejadas de la urbanidad, son nuestros focos hoy día. Y la salud dental, particularmente en el plan joven, el foco que decimos de 15-29, hemos tenido comentarios buenos y comentarios críticos por parte de colegas, hay que decirlo. Porque obviamente los colegas viven distintas realidades, ¿no es cierto? Hay unos que trabajan con personas mayores. Nosotros creemos que hay que poner foco, y uno de los focos tiene que ser la juventud, porque cuando los tomas desde ahí, entras después a una vida laboral post 30 años de una forma ya con una educación reforzada ya de los programas iniciales, con resolviendo los problemas de salud oral que tengan en el minuto, y encontrándonos en un minuto donde hay problemas que podrían pasar a ser irreversibles en una forma temprana. Eso es lo que nosotros hemos propuesto. Obviamente hay una serie de otras iniciativas en salud que queremos empujar, pero lo que sí queremos hacer es que la salud dental vuelva a estar sobre la palestra como una necesidad de poner foco en muchas áreas. O sea, como tanto en especialistas como el refuerzo del sistema secundario es fundamental, pero tenemos que inyectar más dinero a la atención primaria de salud, y a través de estos programas creo que es una buena forma de poder hacerlo. Disculpa, sí, para cerrar también lo que tú dices, porque el grupo justo al que tú haces referencia, que es el de 18 a 29, es que el que está más solo, Exacto. porque para todos los menores de 18 hay distintos programas, como tú hablabas, desde lo más pequeño, de Sembrando Semillas, hasta los programas de hombres y mujeres de escasos recursos, también jefas de hogar, pero hay un grupo no menor y muy importante, entre 18 y 30 años, que prácticamente se rascan con su propia uña, ¿no? Así que, Sí. bien ahí. Sí, sí, de hecho, esa es la idea, y muchos de esos chicos privilegian muchas veces pagarse los estudios, la comida, el alojamiento antes de su salud oral, y entonces después llegan a los 30 cuando ellos tienen dinero para poder acceder incluso a las prestaciones privadas, a presupuestos elevadísimos que ya son muy difíciles de poder completar.
Ojo, no lo inventamos nosotros, aquí vuelvo a decir, Janet Jara es nuestra luz. Como puso el tema de la salud oral y puso también el tema joven, nosotros dijimos, aquí hay que hacer una ley complementaria que nos permita, junto con la presidenta, poder poner este tema en relevancia. Y en realidad era una de las preguntas también, pues, o sea, ¿cómo relacionas tus propuestas con las que también tiene la candidata? Y has dado respuesta en este programa. Salud mental y salud oral. Sí, algo bien breve, pero también relacionado con los tres aspectos que tú relevaste hace un ratito atrás. Eh, Nosotros estamos transitando necesariamente desde una democracia representativa hacia una democracia que tiene que llegar a ser participativa. Eso genera bastante trabajo, entre otras cosas lo que tú propones de hacer estas cuentas de tu gestión al menos 2 veces al año, planteabas tú delante. La pregunta es, tu idea es justamente llegar a eso, llegar a conectar con el territorio de tal manera que los proyectos de ley se vayan gestando de manera más participativa con el territorio. Oye, me encanta esta pregunta porque también abre otra cuestión que nosotros peleamos mientras fuimos core. Yo comparto contigo, estamos en un proceso de transición, y más encima que en un proceso de transición, en la crisis de la democracia representativa. La gente no está creyendo sus representantes, por ende no le hace sentido votar por alguien. Por algo tenemos 12, 15% de gente que anula o que en blanco, y además de los que no van, habiendo voto obligatorio. Y dentro de esa crisis, yo adhiero a que la democracia participativa es una transición a la cual debemos apuntar porque también te pone como desafíos súper importantes para el Estado. Ahí hay dos cosas que yo creo que son relevantes. Efectivamente, nosotros queremos transicionar a que las formas de construcción de las leyes no dependan del político superhéroe, es decir, yo me las sé todas, yo me junto con usted y me llevo sus ideas, las llevo allá y después aparezco en un video diciendo, los vecinos me dijeron que me respaldan con lo que estoy diciendo y saco una ley, porque ese camino es muy fácil o obvia las dificultades propias que tiene la burocracia del Estado. O sea, como el hablar con alguien de otro sector político, el llegar a acuerdos, entonces, ya. Entonces nosotros tenemos que ser capaces de, por ejemplo, generar un mecanismo, una reforma a la Constitución que permita generar iniciativas populares de ley que sean discutidas en su forma y esencia como son propuestas. Yo creo que eso es como un primer paso que hay que dar. Y lo segundo tiene que ver también con la definición por parte de la ciudadanía con respecto a cómo se gasta el dinero. Y en la región nosotros tenemos del 100% de lo que se gasta en la región, tanto del nivel central, a nivel regional, todo, solo un 10% se decide a nivel regional, por instancias de democracia representativa, esencialmente. Entonces, yo abogo porque, uno, ese porcentaje de 10% tenemos que hacerlo crecer a un 20%. O sea, como no tiene lógica que todo se esté decidiendo el 90% del presupuesto en Santiago, porque obviamente las prioridades cambian. Pero lo otro es que hay que agregar un porcentaje no menor donde la ciudadanía pueda decidir o priorizar ciertos elementos. Y ahí, o sea, es una discusión abierta. Como podía entrar en el detalle, ¿sabes qué? Yo creo que hay quienes dicen, ¿saben qué? Una vez que usted ya tiene el presupuesto, la ciudadanía debería como votar por todo el presupuesto. Puede ser, pero hay pasos previos que yo creo que hay que completar, sobre todo entendiendo que en tu pregunta anterior, cómo incorporamos desde la educación elementos que permitan a la ciudadanía que su decisión no termine jugando en contra de ellos, ¿no es cierto? Como que ese es el gran miedo que puede suceder. Entonces yo creo que hay que avanzar hacia que la ciudadanía tenga una decisión vinculante sobre la priorización de ya sea salud, educación, transporte, pero que en el fondo sea priorizada por la ciudadanía en presupuestos provinciales, regionales y comunales, lo que permite también ir conectando con esta idea de la democracia participativa e ir preparando esa transición que tanto se necesita. Súper. Oye, qué mejor candidato, nos ha dado respuesta a las preguntas que todavía no hacemos. Nuestros auditores nos han hecho unas preguntas y ya se han ido respondiendo algunas durante el diálogo, pero quedan unas pendientes.
Así que brevemente, como ya estamos llegando al final de nuestro programa, las va a plantear Antonia. Sí, bueno, una de las preguntas que llegaron es un poco más técnica, igual lo tuvimos que interpretar un poco porque pusieron materia y tipificación, pero traduciéndola pusimos que básicamente preguntan por qué propuesta específica de Janet Jara te parece más importante y más urgente de implementar. Oye, ahí En la región entendemos, ¿cierto? Sí. Sí, son... Sí, mira, yo creo que si bien así es como una de las más populares, la que yo creo que es más relevante, no por el título, sino por lo que significa, es el sueldo vital de 750.000 pesos. Porque cuando hablamos de sueldo vital no hablamos de solo subir el sueldo mínimo. Cuando estamos hablando, esa misma. Cuando estamos hablando de un sueldo vital de 750.000 pesos, lo que te dice es que el mecanismo, cómo funciona el Estado, el sistema económico, los incentivos de la inversión, etcétera. O sea, todo lo que hemos conversado hoy tiene que estar anclado y armonizado para que ese sueldo vital tenga el impacto que queremos que tenga, es decir, que te permita vivir tranquilamente, que no tengas que estar recurriendo a tarjetas de casas comerciales para poder pagar tus medicamentos, ¿entiendes? Entonces hay un anclaje alrededor del sueldo vital de 750.000 pesos que es muy importante. Y me permito decir el segundo, que es el hipotecazo. A mí me gusta mucho la propuesta del hipotecazo, siento que es una realidad que poco se habla, que tiene que ver con incluso gente que no califica para viviendas sociales, pero tampoco tiene el poder crediticio para poder endeudarse y queda en una zona media que es muy difícil de poder romper. Entonces el hipotecazo para la primera casa creo que es algo muy relevante, particularmente en una región donde el déficit de viviendas sigue siendo alto, a pesar del avance del plan de emergencia habitacional, sigue siendo alto. Entonces para mí esas dos, disculpe que diga dos y no solo una, creo que son relevantes precisamente por las realidades regionales que existen, porque también el primero, de 750.000 pesos, la región de Los Ríos tiene serios problemas de costo de vida. Es alto el costo de vida acá en la región y tenemos que ser capaces de que eso se equipare con los sueldos que se entreguen. Sí, también nos llegó una pregunta sobre el futuro, sobre qué cambios concretos crees que podría traer un gobierno de Janet Jara para mejorar la calidad de vida en las regiones. Mira, de partida, un gobierno que no esté pensando en un enemigo interno te ayuda a construir una mejor sociedad. Y Janet Jara lo que propone no es una utopía, propone profundizar los cambios que a todos los chilenos le han hecho bien. Propone profundizar en materia de salud lo que se ha avanzado, por ejemplo, con respecto al copago cero, no se habla mucho, pero es un avance importante para reducir las listas de espera. Propone avances en materia de descentralización. ¿Por qué es importante eso? Porque si tú tienes municipios más eficientes, gobiernos regionales más eficientes, las ayudas llegan de forma mucho más rápida a las personas que viven en zonas rurales, ¿no es cierto? O en comunas o en distintas partes. Cuando el Estado no está presente, los que más sufren son los que viven particularmente en zonas rurales y la gente más pobre. Entonces, cuando lo que propone Janet Jara es que el Estado sea robusto precisamente para ayudar a quienes más lo necesitan. Por eso es que yo creo que se acopla a una idea de futuro que es la que todos queremos, que en el fondo nadie tenga que vivir las dificultades que otros tuvieron que vivir en el pasado. Muchas gracias, Matías. Y esta es la parte lamentable, ¿eh? El tiempo es oro. Estamos llegando ya al final de nuestro programa. Yo creo que represento el nombre de todo el panel, de todos nuestros auditores, todos los amigos de Yalgo Radio, tu disponibilidad de estar acá, Matías. Agradezco tu honestidad porque has sido bastante honesto ahora y en otras entrevistas que he visto respecto a tus propuestas. El único además que tiene, al menos que he visto, quizás los demás lo tienen, pero el único que lo he visto públicamente, propuestas en el tema medioambiental, economía sostenible en la región, y el único que aparece con Janet Jara Así es. en la foto. Así que, compañeros, agradecidos por eso. Y estaremos el 17 con un programa combatido, ¿no? Feliz. Yo creo que va a ser un volante maleta, Bray. Sí, va a ser un volante maleta, Rafael, ya, me gusta.
Me envían un mensaje y nos ponemos de acuerdo. Perfecto. Muy bien. Así que muchas gracias a todos los que se han conectado, nuestros panelistas ahí. Saludo a Eduardo Fernández, que no nos pudo acompañar, pero volverá y estará acá nuevamente con nosotros. No te olvides www.yuyelguaradio.cl. Allí está el reproductor. Escucha nuestro programa también en la señal online. Pronto estaremos con señal FM. Y si te perdiste el programa, está el podcast, está YouTube. Así que no hay excusas para no vernos. Yoyelgua Radio, tu radio, nuestra radio.